Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos avanzando en este curso de Access 2010 avanzado. Recordamos, en vídeos anteriores ya vimos todo el tema de importación y exportación de datos desde Access. Vamos a continuar en el curso con el tema de vinculación de tablas. Vinculación de tablas consiste en, además de importar información de otro gestor o de Access o de Excel a una tabla de Access, además de importarlo, vincularlo. Es decir, crear un vínculo para que si modificas algo en el origen, ese cambio se vea repercutido en la tabla que has importado en Access. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver esto. Y para ver este tema, pues he creado una carpeta en el escritorio a la cual he llamado vinculación y que al entrar dentro pues tiene dos archivos. Un archivo de Excel artículos que ya conocemos todos porque lo hemos manejado en este curso y también en el de Excel Basic, Excel Avanzado, para el que haya hecho el curso de Excel Avanzado. Y he incluido también la base de datos gestión de pedidos que todos conocemos ya suficientemente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme una base de datos nueva, una base de datos vacía en blanco dentro de esta carpeta junto con estos dos archivos. Luego entonces abro el programa Access, la voy a llamar por ejemplo base de datos vinculación, por llamarlo de alguna forma, y la voy a guardar en la carpeta que os acabo de indicar junto a los archivos que os he mostrado. Entonces me voy al escritorio, busco la carpeta vinculación y aquí pues lo guardo. Hecho esto ya pulsamos el botón de crear, con lo cual ya tenemos una base de datos completamente en blanco. Ya sabéis que las últimas versiones de Access nos ofrece la posibilidad nada más entrar de crear nuestra primera tabla, pero yo esta tabla la voy a cerrar en su correspondiente X para quedarme con la base de datos vacía. La cierro y para que veáis que efectivamente, bueno, pues dentro de la carpeta vinculación tenemos los dos archivos mencionados anteriormente más la base de datos que acabo de crear ahora mismo. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de la vinculación. Imagínate que en una base de datos determinada, como la que acabo de crear yo y que está totalmente vacía, necesitas tener información que tienes en una base de datos diferente, como por ejemplo en gestión de pedidos. Imaginemos que necesito tener aquí la tabla de clientes. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que hemos visto en vídeos anteriores. Importar la tabla de clientes desde gestión de pedidos a esta base de datos nueva. Pero en esta ocasión, además de importarla, voy a crear un vínculo para que veáis cómo cuando importamos tablas desde otra base de datos Access, podemos hacer cambios en la información y esos cambios serán bidireccionales. Es decir, si yo modifico algo en el origen, ese algo repercutirá en el destino, en la tabla destino y viceversa. Si modifico información en la tabla de destino, pues ese cambio repercutirá en la tabla origen. Y hablo de que la información, los cambios en la información son bidireccionales. Lo que no es bidireccional son cambios en el diseño. Veremos cuando hagamos esto, como si pretendo modificar el diseño de la tabla de destino, no me va a dejar y saldrá un mensaje en Access diciéndome que esos cambios los tengo que hacer en la tabla origen. Bueno, vamos a ver todo esto sobre la práctica, que es como mejor se entiende. Entonces, ¿cómo nos traemos aquí la tabla de clientes? Ya lo hemos visto en vídeos anteriores, desde la pestaña de datos externos. En esta ocasión le tendré que decir que voy a importar desde una base de datos Access. Ya me sale el asistente que todos conocemos, pero en este asistente, en vez de escoger la opción de importar, pues en esta ocasión vamos a escoger la opción vincular, para que además de traértelo, se cree un vínculo entre las dos tablas. Y después pulsamos en el botón de examinar para decirle dónde está esta base de datos desde la que vamos a importar información y vincular. Bueno, pues abrimos la carpeta vinculación que he creado hace un instante en el escritorio, buscamos gestión de pedidos porque es ahí, en esa base de datos donde está la tabla que quiero vincular y le damos a aceptar. Bien, en el siguiente paso del asistente, pues me informa de todas las tablas que tenemos dentro de la base de datos gestión de pedidos para que yo elija cuál de ellas quiero vincular. Pues va a ser, por ejemplo, clientes. Aceptamos y ya tenemos aquí en esta base de datos pues la tabla de clientes. Es muy similar a lo que hemos hecho en vídeos anteriores cuando importábamos información, pero en esta ocasión, fijaros cómo además de importar hemos vinculado y eso lo podemos saber gracias a que la tabla tiene una pequeña flecha en el icono a la izquierda, ¿no? Eso quiere decir que existe una vinculación. Si yo abro la tabla de clientes, bueno, pues ya conocemos todos la tabla de clientes. Imaginemos que modifico información en la tabla de clientes. El primer cliente, que se llama la empresa Beltrán e Hijos, bueno, pues
borro lo de hijos y dejo solamente Beltrán. Cierro la tabla, cierro incluso la base de datos y ahora pues abro gestión de pedidos. Gracias a que existe un vínculo entre las dos tablas, la información que acabo de modificar en la base de datos vinculación, ese cambio tiene que verse reflejado en la base de datos gestión de pedidos, en la tabla de clientes. Abro gestión de pedidos, abro clientes y fíjate cómo efectivamente el cambio ha tomado efecto. Ya no se llama Beltrán e hijos, sino que se llama Beltrán. De igual forma, vamos a hacerlo ahora en la otra dirección, por eso decíamos que era bidireccional. Si yo aquí vuelvo a poner hijos, fijaros, bueno, lo he puesto ligeramente diferente para que veáis que el cambio efectivamente lo hace correctamente. He puesto hijos en minúscula, he vuelto a agregar la información. Si yo cierro la base de datos gestión de pedidos y vuelvo a abrir la base de datos vinculación, pues como los cambios en la información son bidireccionales, pues aquí también tiene que haber surtido efecto. Y efectivamente así es. Luego, entonces, todos los cambios que podáis hacer en la información pues se actualizan en las dos direcciones. Incluso, pues si te da por borrar registros, los 3 primeros, le dices que sí, que deseas eliminar los registros, pues esa información que acabamos de borrar, pues evidentemente tiene que haberse reflejado en la tabla origen. Y otro cambio más, para finalizar, vamos a agregar un nuevo registro, CT41, lo voy a llamar ejemplo de empresa, no voy a rellenar nada más. Cierro gestión de pedidos, abro la base de datos nueva, abro clientes y tiene que haber uno nuevo, efectivamente, el que acabo de agregar, y ahí está. Luego entonces los cambios en la información, como digo, en los registros es bidireccional. Ahora bien, si pretendemos hacer un cambio en la tabla de destino, recuerdo que estoy ahora mismo en la base de datos nueva, esta es la tabla vinculada, clientes, luego entonces es la tabla destino. Si yo pretendo hacer aquí un cambio en su diseño, pues en principio parece que permite hacerlo, pero solo de manera temporal, porque cuando intentas guardar cambios, cuando intentas guardar la tabla, es cuando sale un mensaje diciendo que no lo puede hacer, ¿no? Entonces, si nos llevamos esta tabla vista diseño, mira, ya simplemente al llevarte la vista diseño ya nos advierte de que ojo que vas a hacer aquí porque no lo vas a poder cambiar o por lo menos guardar, pero fíjate que te dice si deseas abrirla de todas las maneras, sí o no. Bueno, le voy a decir que sí, con lo cual me la abre en vista diseño. Entonces, cualquier cambio que intentes hacer aquí no te va a permitir guardarlo. Sí que te lo va a permitir hacer de manera temporal. Por ejemplo, si yo me creo aquí un campo observaciones y le digo que este campo observaciones es de tipo memo, por ejemplo, si yo me vuelvo a llevar la tabla a vista hoja de datos, pues me dice que si quiero guardar la tabla, ¿desea guardarla? Pues le decimos que sí, y es aquí cuando me dice que no, que no puede guardar los cambios en las tablas vinculadas. Aún así, me dice, oye, mira, no puedes guardar los cambios, pero ¿quieres continuar? Si le digo que sí, pues en vista hoja de datos, fíjate cómo tengo el campo observaciones que acabo de agregar de tipo memo. Entonces se supone que tú aquí, y recuerdo que estamos en la tabla destino, la tabla vinculada, pues si intentamos escribir algo, pues como que no nos deja, ¿verdad? Y si cerramos la tabla, la volvemos a abrir, ya no tengo el campo observaciones. Es decir, que los cambios en vista diseño en la tabla de destino no los puedes hacer. Con lo cual, si quisieras hacer un cambio en el diseño de la tabla, tienes que abrir la tabla original. Cerramos la base de datos nueva, abrimos gestión de pedidos, abro clientes en vista diseño y aquí puedo agregar el campo observaciones perfectamente, decirle que es de tipo memo, guardo cambios, me lo llevo a vista hoja de datos e incluso aquí, pues ahora ya sí podemos escribir información. Si cierro de nuevo gestión de pedidos, abro la base de datos que tiene la tabla vinculada, bueno, pues ahora sí que tenemos aquí el campo observaciones y en vista diseño, por supuesto, también tengo el campo observaciones. Es decir, que los cambios en la información bidireccionales, pero los cambios en diseño solo se pueden hacer en la tabla original. Y esto cuando se trata de tablas vinculadas en Access, porque también existe la posibilidad de importar una tabla y vincularla, pero no tiene por qué estar en Access, sino que puede estar, por ejemplo, en formato Excel. Voy a cerrar un segundito la base de datos. Recordamos que estoy en una carpeta en la cual tenemos las dos bases de datos, la base de datos vacía, gestión de pedidos, pero también tenemos el famoso y conocido ya por todos archivo artículos, que lo voy a abrir un segundito para que lo veáis. Entonces aquí tenemos nuestro archivo artículos, que todos lo conocéis. Bueno, pues imagínate que te quieres llevar esta información a Access, pero además de llevarte esta información a Access y guardarla en una tabla, quieres crear un vínculo.
Bueno, pues aquí el comportamiento es ligeramente diferente. Vamos a verlo. Abro la base de datos nueva, voy a la pestaña Datos externos y en esta ocasión pues le tengo que decir que voy a importar un archivo Excel. Bueno, pues le decimos Excel y en esta ocasión, bueno, pues hay que escoger en el asistente la última opción de todas, que es la que me permite vincular los datos. Luego entonces activo vincular, después nos vamos a examinar para decirle dónde está nuestro archivo de Excel. Bueno, pues me voy al escritorio, carpeta vinculación y aquí está. Lo elegimos, aceptamos. En el siguiente paso del asistente me dice que si quiero mostrar todas las hojas de trabajo, resulta que este archivo de Excel solamente tiene una hoja denominada artículos, no tiene la hoja 1, 2 y 3 que por defecto tiene Excel cuando lo abres, ¿no? Sino que solamente tiene una hoja y que se llama artículos. O en el caso de que tengas en el archivo de Excel rangos de celdas con nombre, si quieres mostrar esos rangos de celdas. ¿Para qué hace esto? Esto ya sería de Excel, ¿no? O se saldría del ámbito de lo que es el curso de Access. Tú en Excel puedes tener dentro de una hoja de cálculo un rango nombrado, por ejemplo, de A1 a E39, y ese rango que tenga un nombre, de manera que puedes importar solamente ese rango de celdas y meterlo en una tabla. No tienes por qué importar toda la información que hay en una hoja de Excel. Puedes importar solamente un rango siempre y cuando ese rango tenga nombre. No es el caso porque este archivo es muy sencillo, aunque creo que incluso tiene un nombre el rango, efectivamente, pero bueno. No es el caso porque este archivo de Excel es extremadamente sencillo, solamente tiene una hoja y en esa hoja solamente hay una pequeña base de datos, ¿no? Bueno, pues le digo que me importe la hoja artículo. Siguiente, en el siguiente paso del asistente me pregunta si en este archivo de Excel, la primera fila, la fila 1, contiene o no los nombres de los campos o encabezado de columnas. Bueno, pues le voy a decir que sí, porque si le decimos que no, trata a el nombre de los campos como si fuera información propiamente dicha de la base de datos. ¿Qué haría Access si desactivo esta opción? Pues en vez de llamar campo sección, campo nombre de artículo, campo fecha, etcétera, etcétera, lo llamaría campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 y agregaría el propio nombre del campo a la información como si fuera un primer registro. No es el caso. Siguiente. Y ya para finalizar, nombre que le quieres dar a la tabla vinculada. Bueno, pues lo voy a dejar como artículos, finalizamos. Me advierte de que ya se ha terminado de vincular la tabla. Fíjate en el panel de objetos de Access, en la forma que tiene el icono, ya nos aparece el icono de Excel para diferenciar lo que es una tabla vinculada en Access y una tabla vinculada en Excel. Y lo tiene que diferenciar porque el comportamiento no es exactamente igual. Entonces tú tienes que saber a priori qué se puede hacer en uno, qué se puede hacer en otro. Porque, por ejemplo, hemos visto que cuando se trata de Access, tú puedes hacer cambios en la información de manera bidireccional, en las dos direcciones. No en el diseño, pero sí en la información. Cuando se trata de un archivo Excel, no se puede hacer en las dos direcciones, ¿eh? Es decir, si nosotros ahora abrimos esta tabla y pretendemos intentar modificar cualquier información, no podemos, ¿eh? No nos deja. Es decir, yo intento escribir y suena el típico clink de Windows y no me permite escribir. Si intento eliminar un registro, pues tampoco. Es decir, solamente te deja verlo. Es como si fuera una tabla de solo lectura. Esto no ocurría antes. Antes sí que podía modificar la información. Ahora, al tratarse de una tabla vinculada en Excel, no me deja. Deja hacer alguna pequeña cosa, como por ejemplo, estoy observando que el campo precio sale con almohadillas. ¿Por qué ocurre esto? Pues seguramente esté ocurriendo esto porque en Excel esa columna tiene un formato personalizado en Excel. Con lo cual, al traerte a Access ese formato personalizado, crea una expresión tan larga que no quepa y hay que ampliar la columna para que quepa. Entonces, fíjate cómo está el formato moneda, un poco extraño. Vamos a hacer una cosa, vamos a abrir un segundito el archivo de Excel para comprobar cuál es el formato de ese campo que no recuerdo. Me dice que no lo puede abrir porque tengo abierta la tabla en Access. Entonces, debo de cerrar primero la tabla de Access. ¿Desea guardar cambios en el diseño? Le voy a decir que sí. Y ahora sí que me dejará abrir el archivo Excel. Efectivamente. Bueno, vamos a ver pues una celda cualquiera del campo precio qué formato tiene. Luego entonces seleccionamos una celda. Esto es de Excel, no quiero aburriros con Excel, pero es para ver simplemente el formato. Bueno, pues mira, lo tengo como formato contabilidad, pero fíjate que tengo aquí el símbolo del euro sueco. No sé de dónde narices cogí yo esto en su día, pero tiene un formato extraño cuando debería de tener moneda, ¿no? Bueno, el caso es que, visto esto, vuelvo otra vez a Access, vuelvo a abrir la tabla vinculada. Sí que permite, por ejemplo, hacer lo siguiente. Permite llevarme la tabla
a vista diseño, le digo que sí, que la quiero abrir, me voy al campo precio, que es el que tiene este formato tan extraño, y fíjate lo que se ha traído de Excel, ¿no? Es decir, al decirle que tengo formato contabilidad y el símbolo del euro sueco, bueno, pues misterios de la ofimática, pues el formato en la tabla de Access viene así, ¿no? Bueno, pues es tan sencillo como aquí decirle que quieres un formato moneda normal y corriente con el símbolo del euro, que es la moneda que tenemos aquí, guardas cambios y esto sí que te deja. Esto no hay ningún problema. Vista hoja de datos, ¿ves? Ya tengo la columna precio, su formato normal. Si yo cierro y vuelvo, esto no tiene nada que ver con Access, perdonad. Si cierro y vuelvo a abrirlo, bueno, pues me ha guardado el formato perfectamente. ¿Vale? En cuanto a otro tipo de cambios, si yo me voy a vista diseño, le digo que quiero abrirlo y, por ejemplo, creo un campo nuevo, pues, por ejemplo, un campo observaciones, como hice antes, ¿no? Y le digo que este campo es de tipo memo, bueno, pues guardo cambios, me dice que no puede guardar los cambios porque se trata de una tabla vinculada. Es decir, el comportamiento es similar pero no igual a cuando vinculas una tabla de Access, porque en esta ocasión la información, los cambios en la información no son bidireccionales y los cambios en diseño tampoco lo puedes hacer en la tabla de destino. Entonces, si tú quieres modificar información, tienes que hacerlo siempre en el archivo original. Con lo cual, voy a abrir un segundito el archivo Excel de nuevo y vamos a hacer algún cambio. Por ejemplo, en el precio de los tubos, que es el primer artículo, veo que tiene 140,35 euros, voy a poner algo muy exagerado, simplemente para ver que el cambio pues tiene efecto. Guardo cambios en el archivo de Excel, cerramos, vuelvo a la base de datos, abro la tabla vinculada y fíjate cómo el cambio ha tenido de nuevo efecto. Ahí está. ¿Vale? Bien, ya hemos visto cómo importar y vincular tablas desde Access y desde Excel. ¿Se pueden vincular tablas desde otro gestor de bases de datos? Por supuesto. Podemos vincular una tabla que esté, por ejemplo, en otro gestor de base de datos, Oracle, MySQL, de base, etc. Voy a abrir un segundo la tabla que tengo en MySQL para recordar, voy a abrir la base de datos para recordar qué tablas tengo, que no me acuerdo. Luego, entonces, abro un segundo aquí el phpMyAdmin, voy a Connect Access, que es la base de datos que estoy utilizando, tengo clientes también, ¿no? Bueno, pues mira, voy a hacer una cosa, para que no haya confusión, ya que aquí tengo clientes y es la que tengo que importar, porque datos personales está muy vacía. Vamos a importar a Access la tabla de clientes que tengo en la base de datos MySQL Connect Access, pero para que no haya ningún tipo de confusión, antes de hacerlo voy a renombrar la tabla de clientes que hemos importado antes, ¿vale? Y para renombrarla, pues botón derecho, cambiar nombre, le voy a llamar clientes Access, de esta forma ya sabemos que esta proviene de Access, y ahora voy a importar y vincular la tabla de clientes que tengo en la base de datos Conecta de MySQL. Entonces, para ello, pues nada, es más de lo mismo. Nos vamos al botón de más o lo podemos hacer directamente desde aquí, desde cualquiera de los dos sitios, porque tanto aquí como aquí, si no recuerdo mal, pues mira, no. Tengo que hacerlo directamente desde el botón porque creí que este mismo botón lo tenía dentro del menú de más, pero no es así. Bueno, pues le decimos base de datos ODBC, activamos la opción de vincular, aceptamos y bueno, pues esta ventana la vimos en el vídeo anterior. Lo que hay que hacer es elegir en la pestaña origen de datos del equipo el nombre del origen o del DSN que se llama, que dimos en vídeos anteriores. Lo llamamos ejemplo origen. Recuerdo que esto es como una especie de ruta a la base de datos MySQL. Le damos a aceptar y aquí ya me sale pues las dos tablas que hay en la base de datos Conecta. Bueno, pues le voy a decir que me importe clientes, aceptamos y al importar clientes me dice que necesita, para poder hacer esto, que asigne un campo clave. Ya sabemos todo lo que es un campo clave porque si no, no estaríamos en un curso avanzado. Luego entonces le voy a decir que es código cliente, que es el único campo que cumple los requisitos para ser campo clave, aceptamos y ya tenemos aquí la tabla de clientes, pero que me he traído desde la base de datos MySQL. Como además he creado un vínculo, pues el cambio de información en este caso también es bidireccional. Es decir, funcionaría exactamente igual que si fuera una base de datos Access. Y si lo hacéis en DBase, si lo hacéis en SQL Server o en otros gestores, también los cambios de información son bidireccionales. Y para que lo veáis, abro desde aquí la tabla de clientes. Y bueno, vamos a hacer algún cambio. Por ejemplo, Beltrán e Hijos. Le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar Hijos y Beltrán, por ejemplo.
Le he dado la vuelta. Cierro la tabla, le digo que sí, que me guarde los cambios en el diseño. Esto me lo ha preguntado porque he ensanchado ligeramente una columna, ¿vale? Para que no haya ninguna duda, fíjate cómo está ahí Hijos y Beltrán. Y ahora, si vuelvo a abrir la base de datos MySQL, Conecta Access, abro clientes, fíjate cómo aquí efectivamente pues sí que ha surtido efecto porque tiene el nombre invertido, Hijos y Beltrán. Y si aquí modifico también la información para que veáis que es bidireccional, es decir, si yo ahora pulso en editar, no es un curso de MySQL, no quiero aburriros, si yo le doy a editar y aquí pues pongo simplemente hijos y B, ¿vale? Bueno, pues este cambio que hemos hecho en MySQL, fíjate cómo la instrucción SQL me advierte del cambio que acabo de hacer, cierro el gestor o el panel de administración phpMyAdmin, me voy a mi base de datos, abro clientes y fíjate cómo efectivamente el cambio pues también ha surtido efecto. Luego entonces ya hemos visto cómo vincular con tablas de Access, con tablas de Excel y con otros gestores de bases de datos. Si pulsamos en el botón de más, que nos aparece aquí, pues vemos que podemos importar también desde una lista de SharePoint, que ya expliqué en el vídeo anterior de qué se trata, desde un servicio de datos. Puedo importar documentos HTML y vincularlo también, y puedo incluso importar y vincular una carpeta de Outlook y de un archivo de base. Archivo de base no lo puedo hacer porque no tengo este gestor, pero carpeta de Outlook sí. Vamos a ver si podemos hacer algo para que lo veáis sin que mi privacidad se vea muy afectada, ¿no? Porque vais a ver cómo tengo distribuido mi Outlook y no me gusta mucho, pero bueno, todo sea por una buena causa, que es enseñaros a hacer esto, que es muy sencillo. Tienes que tener, por supuesto, el programa Outlook. En el programa Outlook, pues tienes que tener una cuenta de correo o varias, como es mi caso, y en cada una de esas cuentas de correo, pues debes de tener al menos una carpeta. Mira, la bandeja de entrada es una carpeta, la bandeja de salida, incluso si tienes otra, pues fenomenal. Entonces, le decimos que vamos a importar desde una carpeta de Outlook, pero además lo voy a vincular. Luego, entonces, activamos la opción de vincular. Hecho esto, aceptamos. Y ya pues tengo aquí la estructura de carpetas en general que tengo en mi Outlook. Bueno, me voy a una cuenta de correo, por ejemplo, la que más utilizo. Aquí pues abro bandeja de entrada y fíjate todas las carpetas que tengo yo en mi bandeja de entrada, ¿no? Hecho esto, bueno, pues voy a elegir una carpeta cualquiera, que no tenga demasiada información, que yo sepa que no hay mucha, por ejemplo esta. Siguiente y finalizar. ¿Qué hemos conseguido con esto? Bueno, pues lo que hemos conseguido es todos los mails que hay dentro de esa carpeta los hemos pasado a una tabla de Access, algo que también es posible. Bueno, pues esto se acepta. Fíjate como aquí tenemos una nueva tabla. Fíjate qué curioso, el icono que Access le da a una tabla de este tipo vinculada. Bueno, pues abrimos. Y aquí pues tengo una serie de mails. Una serie de mails, no tiene mucha información. Y gracias a que hemos creado un vínculo son 3, 4, 5 mails, ¿no? Ahora después lo comprobamos. Si yo me cargo 3, me dice que estoy a punto, le digo que sí. Bueno, si todo va bien, porque esto tiene que funcionar adecuadamente el servidor IMAP y un montón de historias, bueno, pues yo cierro ahora la carpeta y si me voy a mi Outlook, que siempre lo suelo tener yo minimizado, bueno, pues si me voy al Outlook, me voy concretamente a la carpeta que hemos vinculado, que es esta, y recordamos que tenía 5 mails, pues ahora tengo 2, ¿vale? Luego entonces pues ya hemos visto cómo efectivamente podemos incluso vincular una tabla de Outlook, una carpeta de Outlook, perdón. Y ya para finalizar el vídeo, pues vamos a ver qué ocurre cuando tú tienes unas tablas vinculadas y cambias la ubicación del archivo del que provienen. Me explico. Yo tengo, por ejemplo, aquí vinculada la tabla de Excel, artículos. Aunque nosotros no lo vemos, internamente, pues lo que ha hecho Access, entre otras cosas, es crear la ruta a ese archivo, es decir, C2 / y la ruta a ese archivo. Con lo cual, si tú, después de haber vinculado una tabla cualquiera, se te ocurre cambiar la ubicación del archivo, cuando intentas abrirlo te va a dar un mensaje de error. Pero esto se puede solucionar y es lo que vamos a hacer. Mira, minimizo Access, perdón, que tengo el navegador abierto, abro la tabla y voy a cambiar la ubicación del archivo de Excel. Y lo voy a mover, por ejemplo, de esta carpeta pues al escritorio, con lo cual corto y lo pego en el escritorio. Con lo cual la ruta ha cambiado. Esto quiere decir que si yo ahora me voy a Access e intento abrir esta tabla, no la va a encontrar. Y así me informa, me dice que el motor
de datos, pues no puede encontrar el objeto artículos. Asegúrate de que existe, de que has escrito el nombre bien, etcétera. Solución. Bueno, pues la solución es cuando tú tienes tablas vinculadas y te ocurre esto, o bien también porque se le ha cambiado el nombre. No tiene por qué ser un cambio de ubicación como he hecho yo, sino porque al archivo original se le ha cambiado el nombre. Eso también daría un error. Bueno, pues el caso es que cuando ocurran cosas como esta, lo que tienes que hacer es irte a la pestaña Datos externos y buscar el botón de Administrador de tablas vinculadas. Cuando pulsas este botón, pues te sale un listado en una ventana nueva con todas las tablas que tienes vinculadas en tu base de datos, y lo que hay que hacer es, en el caso de que sospeches de que han cambiado la ubicación del archivo, activar esa casilla que dice preguntar siempre por la nueva ubicación. Entonces, señalas y seleccionas el archivo que no encuentras. En este caso es artículo. Bueno, pues activas el check que aparece a la izquierda y aceptamos. Con lo cual ya me sale en la típica ventana de Windows para que yo me mueva por mi directorio de archivos en busca de este archivo Excel. ¿Dónde lo dejé? En el escritorio. Pues como lo dejé en el escritorio, me voy a escritorio. En mi escritorio pues lo busco, que tiene que estar por aquí. Tiene que estar, ¿no? Digo yo. Aquí está. Me dice que se han actualizado satisfactoriamente todas las tablas. Esto se acepta, se cierra y ya puedo volver a abrir el archivo tranquilamente y el vínculo sigue existiendo. Luego entonces, cuando haya cambio de ubicación del archivo original o cambio de nombres, pues lo que deberíais de hacer es utilizar el botón de administrador de tablas vinculadas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Cómo vincular archivos, muy fácil, todo se hace con el asistente, no hay más que leer y pensar un poquito. Hasta ahora, pues todo viene siendo fácil. Bien, a partir del siguiente vídeo, pues ya entramos de lleno en las propiedades de las tablas. Así que os animo a que sigáis con el curso y hasta entonces, que os vaya bien.